Vamos a comenzar en breve, así que traed más sillas. Un programa sobre la poesía y otras expresiones literarias, con la participación del colectivo poético La Brecha. Traed más sillas, este lunes en Onda Aranjuez. Nueva cita con el mundo literario, con Traed más sillas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Manu Montero. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Hoy tenemos programa en el que nos acercamos a una conmemoración. Sí, hoy estamos ya a pocos días del día 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se lleva conmemorando desde 1981 y que desde 1999 también lo impulsa la Asamblea General de las Naciones Unidas. Uh-huh. Y nos vamos a acercar a un nombre que quizá algunos ya hayan conocido, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar de Margaret Atwood y en concreto de su poesía en Canciones para Hermanas Muertas. Aunque nos resulta un poco raro asociarla al mundo poético, quizá la asociamos a otra cosa. Sí, yo creo que aquí en nuestro país, por lo que más se le conoce es por ser la autora de la novela que da pie a la serie El cuento de la criada. Uh-huh. Pero bueno, es verdad que ella lleva ya escribiendo muchos años y mucho más allá de esa novela. De hecho, lleva recibiendo premios literarios desde hace más de 30 años. Pero bueno, sí que aquí en nuestro país pues se ha dado a conocer al gran público con esa serie de la que ya se han hecho 6 temporadas y que está pendiente de su secuela, Los Testamentos. Premiado incluso en nuestro país, ¿no? Sí, en nuestro país de hecho se le dio ya en 2008 el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Aunque bueno, ha sido autora también de ensayo, de relatos, de obras de teatro y de poesía, claro. En el ámbito poético también ese reconocimiento. Sí, justo este año, en el 2025, ha recibido el Premio Internacional Joan Margarit de Poesía. Y bueno, en el acta, cuando le conceden el premio, se dice que su obra poética, escrita desde los inicios de su trayectoria literaria, destaca por un dominio del lenguaje capaz de tratar temas como el feminismo, la ecología, el amor o el desengaño. ¿Y cuál ha sido ese recorrido en el ámbito poético? Bueno, pues su primer libro publicado fue un poemario, se trataba de Doble Perséfone en 1961, pero es que su última publicación, Derly, es también un poemario que se publicó en 2020 y que de hecho recoge una colección de poemas del proyecto Canciones para Hermanas Muertas. Pero para ponernos en contexto tenemos que primero remontarnos a septiembre de 2015 y nos vamos a ir hasta Canadá, hasta una pequeña localidad del valle del río Ottawa, en Ontario, porque fue allí, la mañana del que podría haber sido un martes cualquiera, cuando Basil Borutsky, en algo más de una hora, asesinó a 3 mujeres. A 3 de sus exparejas, a las que fue a buscar a sus casas, armado con una escopeta para matarlas. A 2 de ellas las disparó a quemarropa. A la tercera la asfixió con un cable de televisión. Así perdieron la vida Anastasia Kutsik, de 36 años, Natalie Carmedam, de 48, y Karel Kuleton, de 66. ¿Y qué provocó estos asesinatos? Bueno, Joshua Hopkins, que era el hermano de Natalie Carmedam, barítono de profesión, justo estaba preparando el repertorio del Barbero de Sevilla para representarlo con la compañía canadiense de ópera, donde interpretaba el papel de Fígaro. Unas horas más tarde de los asesinatos recibió una llamada de teléfono en el que le comunicaron la fatal noticia. Conmocionado, aunque continuó con el papel y decide
continuar con la obra y presentarla, decide entonces iniciar un proyecto artístico para concienciar sobre la violencia de género. Y dijo que su intención era desarrollar un ciclo de canciones, uniendo el poder y la belleza de la poesía y la música, para contar esta historia personal a través de la voz de alguien que ha sufrido una gran pérdida. ¿Y dónde entra nuestra autora? Bueno, pues para este gran proyecto se va a sostener en otros dos pilares, ¿no? Alguien que le componga la música y alguien que le escriba la letra. Pero de esto sabe más Celia, así que le voy a dar paso y que nos cuente cómo engancharon esos otros dos pilares. Celia Lozano, hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues al final Joshua Hopkins, en una producción de una de las obras de Jake Heggie, que es conocido por su producción de operística, pero también de canciones, en una producción de It's a Wonderful Life, en la que cantaba Joshua Hopkins, se lo propuso a Heggie, y él, que enseguida está muy comprometido con este tipo de causas, ¿no? Pues le impactó y se sumó enseguida al proyecto. Pero bueno, también le animó a que la otra parte, ese pilar que comentabas, Manu, pues bueno, fuese también alguien importante, que diese como mucha difusión, o que fuese un altavoz mayor todavía, ¿no? Y en otra producción en Toronto, en la que Hopkins interpretaba a Papageno en La flauta mágica, vio que Atwood estaba en el público. Entonces, después de la función, contactó con ella, se acercó para preguntarle si se quería sumar a este proyecto, ¿no? Y bueno, la autora le dijo que tenía que ver, porque también es complejo el poder combinar poesía y música, y sobre todo en un ciclo que es de tanta sensibilidad, ¿no? e impactante. Y bueno, y finalmente pues le propuso un ciclo de 8 poemas para poder ponerle música. Aquí entra nuestra autora, ¿no? Sí, ahí es donde Margaret Atwood propone esos 8 poemas, a los que luego además había que darle esa composición musical de Heggie, ¿no? Que dice que bueno, para él ese trabajo fue como un viaje de un caminante sin destino que intenta encontrar significados y respuestas en un paisaje de amor, pérdida, dolor, ira, rabia y posible redención. My sister is now an empty chair, is no longer there. She's now my sister, a draw from the mountain, would have stolen her, or else a twisted magician turned her to stone, or locked her in a tower, or hid in her deep
would have to travel west of the moon, east of the sun, to find the answer. I'd speak the charm, and she'd be standing there, alive and happy, come to know harm. But this is not a story, that kind of story. Bueno, ahí escuchábamos el inicio de esta composición, Canciones para Hermanas Muertas. Escuchábamos la canción número 1, Silla Vacía, y la número 2, Hechizo, con la letra de Margaret Atwood, la composición musical de Jake Heggie, quien también escuchábamos al piano, junto a la voz del barítono y creador del proyecto Joshua Hopkins. Celia, ¿cómo os surge esta autora a la hora de llegar esta semana en la que tenemos próxima esa conmemoración? Pues yo tengo que agradecérselo concretamente a mis profesoras del Departamento de Inglés de la Escuela Superior de Canto de Madrid, que hacen una labor también de difusión, ¿no? Y de poder conocer a otros compositores, ¿no? Y sobre todo en esta fecha tan señalada poder hacer música relacionada con esta fecha, ¿no? De hecho, para este viernes 28 de noviembre a las 7:30 en la Escuela de Canto se va a interpretar en directo. Es entrada gratuita y se puede escuchar y disfrutar este ciclo. Vamos a escuchar algunos de esos poemas en tu voz, ¿no? Sí, vamos a escuchar justo lo que acabamos de oír, traducido al castellano. Silla vacía. Quien fue mi hermana es ahora una silla vacía. Ya no está. Es ahora el vacío. Es ahora el aire. Hechizo. Si esto fuera una historia que estuviera contándole a mi hermana, un troll de las montañas la habría secuestrado, o acaso un mago retorcido la hubiese convertido en piedra, o encerrado en una torre, o escondido en lo profundo de una flor dorada. Yo tendría que viajar al oeste de la luna, al este del sol, para encontrar la respuesta. Pronunciaría el conjuro y ella estaría aquí, viva y feliz, a salvo. Pero esto no es una historia, no es ese tipo de historias. ¿Qué es lo que te ha aportado a ti la lectura de la poesía de Margaret? Pues yo creo que se refleja muy bien, ¿no? la estética también de Atwood, ¿no? de cuento, incluso de fantástica, ¿no? Con toda esa simbología, ¿no? Del troll, del mago, ¿no? Pero que en realidad, aunque tenemos toda esa tradición, ¿no? de cuento, de también aleccionadores, ¿no? desde muy pequeños, no deja de ser la realidad, ¿no? De cómo de repente pues un hombre, en este caso un monstruo, básicamente decide, pues igual que en la poesía, secuestrar o encerrar o lo que sea, pues acabar con la vida de una mujer, ¿no? Que es una cosa pues muy seria, ¿no? Entonces, cómo está toda esta simbología, esta metáfora, ¿no? Y de pues cómo finaliza, ¿no? Diciendo que esto no es este tipo de historias, ¿no? No tiene un final feliz ni tiene toda esa cosa fantasiosa, sino que es la cruda realidad. Antes de entrar en antena hacíamos referencia a las estructuras, a las composiciones, a esa coda final. Uh-huh. Sí, al final yo creo que el ciclo, ¿no? de canciones, son un total de 8 canciones, refleja perfectamente lo que es el proceso de un duelo, ¿no? Estamos
yo creo, como más acostumbrados a ver, que creo que es también necesario, la perspectiva de la mujer, ¿no? De reivindicar desde nuestra posición esa violencia que sufrimos, pero creo que también es necesario que haya hombres, ¿no? Que lo reivindiquen, y de hecho Atwood le comenta a Hopkins, ¿no? que no sabe si puede ser problemático, ¿no? Que no haya una voz femenina en esto. Y bueno, y él mismo le dice que es vital que los hombres se pronuncien sobre el abuso doméstico, sobre los feminicidios, sobre toda la violencia machista, ¿no? Y de género. Y entonces no deja de ser, yo creo, el sufrir, ¿no? Y cómo lo vive Hopkins de primera mano, ¿no? Y todo ese proceso de duelo. Y de hecho, en cada canción tiene una terminología concreta, ¿no? Sobre una emoción o lo que le evoca en ese momento del duelo. A mí, yo quería destacar, es verdad, la última que finaliza con una coda, ¿no? Que es como una especie de epílogo final adicional cuando ya ha terminado una obra, ¿no? en música, un añadido, una conclusión final. Y hay motivos musicales que hacen referencia a la primera canción, hablando de esa sensación de vacío, ¿no? De la silla vacía. Y él mismo, ¿no? en el texto se refleja como ya, si pienso en ti, ya no hay vacío, ¿no? Estás presente, ¿no? Entonces yo creo que es importante como también reivindicar eso, que en el momento en el que se denuncia, se hace visible, se difunde, ¿no? Todo este tipo de casos y lo que nos ocurre, ¿no? a las mujeres, pues se evidencia y se puede poner, digamos, ciertos límites y evitar que vuelva a ocurrir, ¿no? Y en el caso de Hopkins, pues evidentemente ese rememorar pues también es sanar, ¿no? Y poder vivir, digamos, dentro de la tragedia, pues lo más, no sé, tranquilo posible, ¿no? Invitamos a la lectura independientemente de que lo escuchemos musicalizado, que es lo preferible, pero también invitamos a esa lectura de estos poemas, ¿no? Totalmente. De hecho, Atwood los incluye en su poemario, ¿no? de 2020 y por eso, porque yo creo que la carga que tienen poéticamente, ¿no? es muy interesante. Pero bueno, al final yo creo que también cuando convergen diferentes manifestaciones artísticas, ¿no? Pues bueno, siempre suma, ¿no? A nivel sensorial, ¿no? Hoy una príncipe de Asturias en nuestro Traed Más Sillas y vamos a hacer referencia de manera muy especial hoy a todas las convocatorias que se presentan en los próximos días. Tendremos oportunidad luego pormenorizadamente de hacer llegar días, horas y cómo apuntarse y el contenido, pero hacemos una pincelada, ¿no? También de las actividades que se han programado. Sí, desde La Brecha, para conmemorar este día, pues estamos organizando diferentes eventos. El viernes por la tarde, en el Centro Cultural Isabel de Farnesio, vamos a hacer 2 talleres que lo vamos a hacer no mixtos, va a haber uno para mujeres y otro para hombres. Y el sábado vamos a estar en el Minuto de Silencio que va a haber en la Plaza de la Constitución, en la Plaza del Ayuntamiento, en reconocimiento de las víctimas y un posterior micro abierto. Pues sí, invitación es completamente gratuito. Todos los que quieran apuntarse a través de las redes pues verán la manera de acercarse, de participar en estos talleres, en esta manifestación. Recordamos este próximo sábado, la poesía también que se pone al servicio de la reivindicación. Celia Lozano, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros por invitarme. Manu Montero, muchas gracias. Gracias y bueno, simplemente recordar que igual que Joshua Hopkins advirtió a Atwood que era muy importante la presencia de lo masculino en este tipo de proyectos o de voces, pues que es importante que las mujeres estén en esos talleres o en ese micro abierto, en ese minuto de silencio, pero especialmente también los hombres. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.